Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuestro séptimo video en torno al curso de problemas y desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos en torno a los cambios sociales durante la crisis del orden oligárquico, es decir, estos cambios que se han sucedido luego desde 1930 hasta 1968. Veamos entonces cuáles fueron las causas de estos cambios. En primer lugar, las causas históricas fueron el centralismo, que hace referencia a una economía mercantil, a una centralización política y a una modernización solo en las capitales de las ciudades y especialmente en la ciudad de Lima. Ello también generó una exclusión social debido al analfabetismo, al campesinado, a la explotación laboral y sobre todo al racismo, elementos que al confluirse genera una segregación dentro de la misma población. Un elemento importante dentro de los cambios sociales también fue la pobreza. ¿Cuáles fueron las causas coyunturales? Estamos hablando de mayores oportunidades económicas, es decir, los boom económico generó que se accediera a dinero de diferentes formas. La construcción de carreteras y caminos, entre ellos la Panamericana Sur y Norte, las rutas a la sierra y a la ceja de selva. Además, debemos tener en cuenta el crecimiento demográfico. Existió una baja mortalidad por la masificación de las vacunas y el control de las epidemias, además del establecimiento de numerosos centros de salud y la formación de profesionales de la salud, lo que genera una subida en la natalidad. Ello, unido con el desempleo constante en las zonas rurales. Las ofertas educativas solo se daban en las ciudades. Además, la difusión de la modernización de Lima en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos y en la radio. Estas son las causas, pero ¿cuál es la consecuencia de estos cambios sociales, de estas causas históricas, de estas causas coyunturales? Estamos hablando de la migración. Esta tuvo grandes repercusiones dentro de nuestro país. Veamos. Cuando estamos hablando del traslado de la población desde el espectro rural hacia las ciudades, vemos cómo ha crecido desde 1940 hasta el 2007. Obsérvese que en 1940 en las ciudades la población urbana era de 2.197, mientras que la población rural durante el mismo año era de 4.011 personas. Como se puede observar, había más gente en el campo que en la ciudad. Ello, a lo largo del tiempo, ha ido variando. Entonces, tenemos que en 1972 ya se nota la distinción entre estos dos espacios. En la zona urbana habían más de 8.000 personas, mientras que en la zona rural habían solo 5.400 personas. Como se puede observar en las décadas siguientes, esto fue cambiando. Tanto ha sido la distinción entre la población urbana como la población rural que en el 2007 se puede observar que más de 21.400 personas viven en ciudades, mientras que más de 6.700 personas viven en el campo. Ahora, tengamos en cuenta cómo esta población se divide dentro de las tres regiones que usualmente nuestro país ha dividido. Se puede observar que a mediados del siglo XX, 1940, había mucha más población en la sierra de nuestro país, en la costa o en la selva. Puede observarse cómo para la década de los 70 del siglo XX hay un crecimiento tanto en la zona de la selva como en la zona de la costa, mientras que en la zona de la sierra se mantiene un ligero crecimiento. Para el siglo XXI, para la primera década, la distinción es mucho más notoria. Puede observarse cómo ha aumentado la población en la costa, en detrimento de la población de la sierra y de la selva. Sin embargo, hay un crecimiento lento para la población de la sierra, aunque la población de la selva ha incrementado ligeramente. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? En la segunda década del siglo XXI, la distribución geográfica es como sigue. Como pueden darse cuenta, ha habido una migración desde distintos puntos
hacia las principales ciudades del país. Así, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, el 77% de las personas son migrantes. En la ciudad de Lima, el 61% son migrantes. Y en la ciudad de Tacna, el 51% son migrantes. Como se puede observar en los datos que les muestro a continuación, de dónde proviene la mayoría de gente de las propias ciudades. En Tacna, la mayoría proviene de la ciudad de Puno, el 31% de habitantes son puneños. Lo mismo podemos observarse en Arequipa, el 16% proviene de Puno. En Lima, el 39% proviene de diferentes partes de nuestra ciudad. Se puede observar notoriamente que la migración ha impactado en el crecimiento de las ciudades de nuestro país. Pero, ¿cómo ha sido este crecimiento? Veamos, solamente toquemos como ejemplo la ciudad de Lima. En 1940, en esta imagen se puede observar algunos distritos de la ciudad. Esto que está en amarillo más intenso puede marcarse como la parte poblada de nuestra ciudad. Está el Callao, está Magdalena, podemos observar los distritos del Rímac, La Victoria, Miraflores, Surco, Chorrillos. Ahora, ¿qué sucedió algunos años después? En 1954 comienzan a aparecer en las linderas de la ciudad un crecimiento poblacional marcado. Van a aparecer las barriadas, que a partir de invasiones la población va a ubicarse en esos espacios. ¿Qué cosa es una invasión? Es la toma de tierras por migrantes sobre terrenos públicos. Son la base de las barriadas. Se entiende como barriada a la organización de pobladores carentes de vivienda que ocupan terreno y actúan colectivamente para autorresolver los requerimientos de habitación urbana y vida social, enfrentándose ante el Estado y otros sectores de la sociedad, según lo menciona Matosmar en el 2011. ¿Qué sucede 20 años después? El crecimiento poblacional se acentúa y la ciudad crece de forma considerable. Incluso al norte puede observarse los nuevos distritos de Independencia, Tahuantinsuyo, Carmen de la Legua, Coyique y El Progreso. Incluso el distrito de Santa Rosa, cercano a Ancón. Por el sur está Pamplona, José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo, Nueva Esperanza, La Tablada, Mariano Melgar y las Delicias de Villa. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad? En la década de los 80 creció hacia el norte y hacia el sur. Más se acentuó en los 90, dándose un crecimiento poblacional hacia Ate, hacia el sur, por la zona de Chorrillos, de Villa El Salvador, hacia el norte, la zona de Comas, ¿no?, en la actualidad, y esa es una imagen que tenemos ahora ya en el siglo XXI. Como puede observarse, el movimiento migratorio de las personas a la ciudad de Lima ha sido de forma gradual, sin embargo, muy desordenada. Pero ¿cómo es que han logrado salir adelante las familias que han migrado a la ciudad de Lima y a las diferentes ciudades del país? Pues todo ello a partir de organizaciones populares. Se formaron asociaciones vecinales para demandar y negociar con las autoridades sobre sus necesidades. Además, tuvieron acciones para mejorar sus espacios, como la construcción de escuelas, de postas de salud, canales de desagüe. Los clubes de madre y comedores populares ayudaron mucho, en especial los programas de vaso de leche. Además, las redes de apoyo regionales y los clubes departamentales ayudaron en estas migraciones. La participación activa de las iglesias. En las parroquias se instalaban las escuelas, las postas y bibliotecas. Además de la católica estaban las protestantes. La llegada de los migrantes generó también la informalidad. Ante el desempleo masivo, los migrantes optaron por generar autoempleo, capitalismo popular, desobediencia masiva a las normas legales y despliegue de actividades informales, según lo menciona Manfred. Casos exitosos de este movimiento migratorio en relación a la informalidad los tenemos en Gamarra
y en la zona del Mercado Central en Lima. Los problemas que se generaron a partir de ello fueron el subempleo, es decir, una baja remuneración y sin beneficios. Además, las pérdidas en la caja fiscal del Estado, puesto que no pagan impuestos, el desorden público y la contaminación. Fuera de ello, la informalidad, la migración, generó lo que ahora se conoce como la cultura chicha. Desde hace varias décadas, los migrantes han cambiado el rostro de la capital y de diferentes ciudades. Actualmente se puede observar una mixtura de rasgos entre los provincianos y los citadinos. A todo ello se le ha llamado cultura chicha. La cultura chicha es una mixtura de todas las culturas peruanas anidadas en la ciudad. No es exactamente andina, aunque lo es mayoritariamente. Tampoco es propiamente citadina, sino más bien es la mezcla de todas las culturas, incluida la criolla. Todos estos elementos no fueron ajenos a los males propios de las personas. Uno de esos es la discriminación hacia los migrantes. Esta agudizó los sentimientos ambivalentes de desprecio y temor de los sectores medios urbanos y de la clase dominante hacia los sectores populares como el campesinado. En la medida que la indiada bajaba de las serranías, rodeando tumultuosamente las ciudades costeñas, blancas y criollas, abriéndose paso y destruyendo el puente, el río y la alameda colonial, desdibujaban rápidamente esa Lima que se va, nos dice Julio Cotto. La relación del Estado con los migrantes fue tirante. Se asumió una actitud ambigua e interesada, un desfase entre las necesidades de los migrantes y las acciones gubernamentales. El populismo y el paternalismo. Los pobladores le pusieron a su barriada el nombre de, por ejemplo, 27 de octubre, fecha del golpe militar dado por el dictador Odría, y en beneficio les generaría apoyo, como por ejemplo los servicios de agua, luz, entre otros. Los gobiernos, de esta manera, trataron de combatir la autonomía de los dirigentes vecinales. Así, los beneficios de ser un ciudadano en la urbe aumentarían a partir de las demandas de los migrantes. Esta es la bibliografía que he utilizado el día de hoy para el video que les estoy presentando. Les agradezco por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.